Hola, compañeras y compañeros. Comenzamos entonces una nueva jornada de revisión de lectura, ¿sí? Para tratar de comprender de qué nos está hablando Diana Hoyos cuando nos habla de si la ética del cuidado realmente es una alternativa a la ética tradicional, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que esta lectura está conectada y va relacionada con el tópico que trabajamos la clase anterior y con la lectura anterior, es decir, con esta distinción entre lo que es el mundo público y el mundo privado, ¿sí? Que toma Arendt eh, y que la verdad es que no se hace mucho cargo de ella, pero sí nos muestra esta diferencia que existe, ¿sí? Entre la dimensión privada, la dimensión donde se resuelven las necesidades de los seres humanos, que es la dimensión doméstica del hogar. Acuérdense que las necesidades son violentas y que nos exigen que las resolvamos de forma rápida, ¿sí? Y se diferencia esto del mundo público, que es el mundo de la libertad, donde realmente nosotros establecemos relaciones humanas con otras personas, no solamente por necesidad, sino que nos vinculamos con otro a través de la palabra y a través de las acciones que vamos realizando y que tienen que ser visibles para las demás personas, ¿sí? También les recuerdo que elaboramos algunas primeras críticas a el hecho de que Arendt no se haga cargo, ¿sí? De esta distinción y de las consecuencias que trae, porque no se da cuenta que finalmente lo que ocurre y esta distinción que lleva muchos siglos, milenios de hecho existiendo, redunda en la distinción de los roles de género, ¿sí? El espacio doméstico es el espacio donde se desenvuelve la mujer y el espacio público es el espacio donde se desenvuelven los hombres, ¿sí? Esto también genera una instancia de dominación en la existencia de esta distinción de espacio, de estos roles de género que son distribuidos en ambos espacios, pues las mujeres nunca tenemos acceso, o durante mucho tiempo no se ha tenido acceso, se les ha negado, se nos ha negado ese acceso al espacio público, al espacio de la libertad, específicamente al espacio de la visibilidad y por lo mismo al espacio donde puede ocurrir la emancipación respecto de la dominación, donde efectivamente las personas podemos autoconstruirnos, podemos exigir que otros nos observen en nuestra diferencia y en nuestra particularidad. Y ahí también la importancia de que todas las personas logren pasar al espacio público, que logren satisfacer en primera instancia las necesidades básicas que tienen, ¿sí? Pero también que puedan disfrutar del espacio de la publicidad, del espacio político, ¿sí? Porque ese espacio es el que permite que todos nos desenvolvamos de una forma libre y que también nos podemos conformar eh, de una forma propia, de una forma distinta, nos podemos autoconstruir efectivamente, ¿sí? Entonces va conectado esto directamente con esas ideas que trabajamos respecto a Arendt. Bien, de eso se está haciendo cargo esta autora Diana Hoyos. Diana Hoyos no es una autora conocida, sí, mundialmente, pero sí esta lectura que nos plantea ella es un esquema bastante claro, bastante expositivo, ¿sí? De lo que implica la diferencia ética entre lo que es la ética del cuidado y la ética de la justicia, que no es nada más ni nada menos que el hecho de decir que las mujeres tenemos una forma de razonamiento distinta al razonamiento de los hombres, ¿sí? Y que nuestra forma de razonar se vincula con el cuidado y que la forma de razonar que tienen los hombres se vincula con la justicia. Y el cuidado es algo que se realiza en el mundo privado y la justicia es algo que se realiza en el mundo público, ¿sí? Esa es la conexión entonces que tenemos con la lectura anterior. Lo planteo de forma básica para que nos podamos ordenar un poquito en lo que sigue de trabajo. Bien, síganme entonces en esta revisión de lectura. Eh, Aquí esta es una cita del texto y dice, pero la pregunta realmente interesante es, ¿significa esto que hay diferencias naturales específicas que determinan conductas y habilidades diversas? Y más aún, ¿son estas diferencias infranqueables? En caso de que la respuesta resultara positiva, ¿qué implicaciones tendría esto para la ética? ¿Sí? Eh, y para poder responder o para poder comprender esta idea que nos está planteando la autora, ¿sí? Es decir, que hay diferencias naturales específicas que determinan conductas y habilidades diversas entre hombres y mujeres. Eso se refiere a las diferencias naturales específicas.
los hombres y las mujeres somos natural y o esencialmente diferentes, de tal manera que la forma en la que vemos el mundo, pensamos el mundo y nos comportamos son completa y absolutamente distintas. ¿Sí? ¿Ocurre realmente eso? Y en segundo lugar, en el caso que esto ocurriera, que realmente hombre y mujer tengamos una naturaleza o una esencia completamente diferente, ¿sí? Esta diferencia tiene implicaciones para la ética. ¿Sí? Esas son las dos preguntas que no tenemos que responder. Yo no sé qué ustedes creen respecto a la primera. ¿Somos de una naturaleza diferente, hombres y mujeres? Y por lo mismo tenemos habilidades distintas para desarrollar actividades, para leer el mundo, para desenvolvernos en el mundo, o la verdad es que somos iguales, ¿sí? Poseemos una esencia similar. Esa es la primera pregunta. Eso la pueden responder ustedes. Podemos, la verdad, también debatirlo, discutirlo, ¿sí? Pero la segunda es interesante. En el caso que efectivamente le damos la razón, efectivamente tenemos diferencias naturales, hombres y mujeres, ¿sí? ¿Qué implicación tiene esto para la ética? Para eso tenemos que primero resolver y preguntarnos qué es la ética. ¿Sí? Y les voy a responder. La ética es la reflexión respecto de la costumbre, de las costumbres. ¿Sí? Em, Reflexión respecto a las costumbres, a la cultura que nos envuelve, que nos rodea. Yo pienso si la costumbre que existe en la actualidad es correcta o no. ¿Sí? Por ejemplo, en Chile hasta hace pocos años atrás, hasta finales de 1990, la homosexualidad seguía siendo un delito. Y no solamente la homosexualidad era penada por ley, ¿sí? Específicamente lo que era penado por ley era la sodomía, ¿sí? Eso era lo que se consideraba delito. Los condenados por sodomía eran muy pocos, evidentemente, o casi inexistentes. Sin embargo, existía como delito en cuanto en el registro y en el código, ¿sí? Penal. Eh, Hubo una reflexión social, ¿sí? En torno a si efectivamente la sodomía tenía que ser o continuar siendo considerada como un delito, de tal forma que permitió que esta legislación se modificara. ¿Sí? Esa reflexión que comienza en una persona, que comienza después en círculos de individuos, que se comienza cada vez más a transformar en una discusión pública. ¿Sí? Esa es una reflexión ética. La reflexión ética cuestiona las costumbres existentes y piensa si estas costumbres son realmente positivas y negativas, ¿sí? La ética finalmente es la reflexión que nos permite pensar respecto a lo que es bueno y a lo que es malo, ¿sí? Estas son preguntas propias finalmente de la ética. La pregunta propia de la ética es esta, bueno, ¿cómo se debería vivir la vida humana? ¿Sí? Por ejemplo, en el ejemplo que yo les ponía, en el caso de la sodomía, ¿es correcto condenar a una persona por las prácticas sexuales que tiene? ¿O es correcto condenar a una persona, ¿sí? Por la orientación sexual que tiene? ¿Se debería vivir la vida humana condenando a una persona por la orientación sexual que tiene o por las prácticas sexuales que tiene? Sí, esa es la reflexión que ocurre cuando se dice, bueno, no, la verdad es que no. Y por lo mismo también se decide lentamente, los cambios sociales siempre son lentos, ¿sí? Comenzar a pensar y a difundir la idea de que la homosexualidad no es una condición negativa o una orientación negativa, ¿sí? Es una orientación sexual más, ¿sí? Eh, Estas son las preguntas también que están presentes en la lectura. Todas estas preguntas las podemos ver en la lectura, ¿sí? La naturaleza humana nos diferencia, ¿sí? Nos diferencia a los seres humanos y a partir de esto, ¿cómo se debería vivir la vida humana? Es una pregunta que nos hacemos y respondemos de forma distinta hombres y mujeres. ¿Sí? Esa es la idea que nos está planteando, o que les planteé yo en la primera diapositiva acá, ¿sí? Si realmente esta diferencia que podría quizás existir en la naturaleza entre hombres y mujeres nos lleva a responder esta pregunta de forma diferente, porque nos lleva a concebir el mundo finalmente de forma distinta. ¿Me siguen? Bien, somos diferentes esencialmente, ¿sí? Si apostamos a esa afirmación, bueno, ¿qué consecuencias trae esta afirmación para el feminismo? Sí. La consecuencia que trae
Si es que nosotros aceptamos que realmente hombres y mujeres somos distintos, ¿sí? Si estamos poniendo en ese caso hipotético, ¿sí? La consecuencia que traería es que esta jerarquía que había sido planteada y que habíamos visto ya en el trabajo de Arendt, esta jerarquía que pone el espacio público, la política, por sobre el espacio privado, que es el espacio doméstico, ¿sí? Lo que debería ocurrir, como se piensa desde el feminismo esencialista, de hecho, es que ambos elementos, la dimensión pública y la dimensión privada, realmente deberían estar a la par y deberían ser valoradas de forma igualitaria. ¿Sí? Y esa es una consecuencia que tiene. Hacer esta afirmación tiene una consecuencia para el feminismo también. Hay corrientes feministas como el feminismo esencialista, ¿sí? Que realmente cree y afirma que los seres humanos, hombres y mujeres, somos diferentes y que tenemos habilidades distintas y que nos desenvolvemos en el mundo de forma distinta. ¿Sí? Pero lo que no puede ocurrir es esto, que realmente eh, hombres y mujeres nos veamos enfrentados en una lógica jerárquica. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los roles de género, que los roles de género que realiza la mujer ocurran en el mundo privado, los roles y actividades de los hombres ocurran en el mundo público, o que se vinculen con el mundo público, y que además estos mundos estén jerárquicamente construidos. Lo que debería ocurrir, si es que somos esencialmente diferentes, según el feminismo, es esto, que se valoren ambas realidades, ¿sí? Porque ambas realidades son necesarias, ambas dimensiones son necesarias. La dimensión que compone el mundo privado, el mundo del cuidado, por ejemplo, y de satisfacción de necesidades, es tan importante como el mundo público, como este mundo de la libertad. Recuerden que sin el mundo privado, sin la resolución de las necesidades, no existe mundo público simplemente. ¿Sí? Entonces, sí, esta afirmación tiene consecuencias para el feminismo y es esta. ¿Sí? Recuerden que el feminismo esencialista es solamente una de las vetas o una de las ramas del feminismo. Feminismos hay muchos, ¿sí? Muchos, muchos, muchos feminismos, pero de los cuales podemos desprender en forma básica, ¿sí? Tres ramas fundamentales. En una parte está el feminismo esencialista, un feminismo que realmente apuesta a que los hombres y mujeres poseemos naturaleza distinta, poseemos naturaleza diferente. Lo único que hay que hacer es valorizar el rol, ¿sí? Y la naturaleza que involucra lo femenino o la mujer. ¿Sí? Esa también se vincula, esta rama del feminismo esencialista, con la primera ola del feminismo, feminismo ilustrado. ¿Sí? La segunda rama del feminismo se refiere al feminismo igualitarista. Y aquí tenemos un montón de feminismo en medio, ¿sí? Incluido feminismo liberal, feminismo socialista, ¿sí? Antirracista, en fin, existen una diversidad de feminismos que están ubicadas en torno a esta rama, que es lo que denominamos feminismo igualitarista. Y la siguiente vertiente es otra rama, que es lo que se denomina el feminismo sin mujeres, ¿sí? Que también se denomina posfeminismo o transfeminismo. Y eso se refiere al hecho de pensar el feminismo más allá de la mujer, de la esencia de la mujer, y por lo mismo vincularlo con todas las sexualidades denostadas, ¿sí? Y con todas las diversidades sexuales o las disidencias sexuales. Esas son en el fondo las tres vertientes y cómo se explica cada una de ellas. Aquí estamos hablando en este caso de una de las vertientes del feminismo, que es la vertiente esencialista del feminismo, que realmente cree que somos esencialmente distintos. Bien, espero que si les queda alguna duda respecto a esto me lo pregunten. Ok, si nosotros confiamos entonces en la afirmación de la diapositiva previa, que somos naturalmente distintos, eso es lo que está representando la existencia de estas dos éticas que se están enfrentando. ¿Sí? Y aquí tenemos a dos autores, Lawrence Kohlberg, ¿sí? El autor que está acá, y Carol Gilligan. ¿Sí? Lawrence Kohlberg, psicólogo educacional, y Carol Gilligan, que en su momento fue ayudante de Lawrence Kohlberg, ¿sí? Y que no le gustó para nada la investigación que realizaba su mentor en ese momento, y por lo mismo realizó su propia investigación. Lawrence Kohlberg es un autor que desarrolla lo que vamos a denominar la ética de la justicia, y es una ética
que según la investigación de Colbert o la forma en que realizó su experimento, es una ética que se vincula específicamente al razonamiento masculino, ¿sí? En su contraparte, Carol Gilligan, ¿sí?, molesta con la investigación que había hecho Lawrence Colbert, creyendo que estaba completamente equivocado, desarrolla lo que va a denominar una ética del cuidado, es decir, una perspectiva ética propia del pensamiento y del razonamiento de las mujeres. ¿Sí? Por lo mismo, lo que nos muestra esta diapositiva es la existencia y la confirmación de que efectivamente existirían, al menos en este caso, o como pues, lo están pensando estos autores, una diferencia fundamental en la forma en que hombres y mujeres concebimos lo que es bueno y lo que es malo. O respondemos a esa pregunta de forma distinta, ¿sí? Esa pregunta, ¿cómo se debería vivir la vida humana? Bueno, los hombres la responderían de forma diferente que cómo la responderían las mujeres. Eso es lo que plantea esta distinción entre la ética de la justicia y la ética del cuidado. ¿Sí? Bueno, aquí hay una pequeña introducción, una pequeñísima biografía respecto al Gilligan, quién es Carol Gilligan. Así que, y básicamente lo que quiere romper, ¿sí?, esta presentación y estas ideas que plantea Gilligan es romper, ¿sí?, con esta jerarquía, con las jerarquías de las cuales habíamos hablado previamente. ¿Sí? Entonces, por lo mismo la X es lo que simboliza las ideas de Gilligan. Lo que primero tenemos que comenzar a comprender es esto. ¿Cómo nace la noción ética del cuidado? ¿Sí? Ahí nuevamente tenemos una foto de Lawrence Colbert. Bueno, ¿cómo se entiende la noción de ética del cuidado? Bueno, como ya les había comentado, la ética del cuidado, Carol Gilligan la construye en respuesta a la investigación de Lawrence Colbert, ¿sí?, que lo que habla es de la construcción de una ética de la justicia. Lawrence Colbert realizó una investigación, como era psicólogo educacional, con niños, ¿sí?, para ver cómo es que se va construyendo a medida que pasa y el crecimiento y el desarrollo psicológico de los niños, cómo que se va construyendo la perspectiva y el razonamiento ético, ¿sí? Cómo es que va aumentando lentamente y se va desarrollando lentamente el razonamiento ético de los niños. La particularidad del experimento de Colbert es que él solamente realizó este experimento en varones, ¿sí? Solamente, exclusivamente el experimento funciona en hombres. Y él lo que descubre en esta investigación, ¿sí?, es los siguientes estadios de razonamiento ético, desde un estadio más básico, que sería la obediencia, ¿sí?, hasta los estadios más complejos. Mire, esos serían los 6 estadios de razonamiento moral según Colbert. Cada uno, o los que están acá más hacia la cima del triángulo, son los más complejos y estos son los más básicos o los primarios que desarrollan los seres humanos, desarrollamos los seres humanos. ¿Sí? El estadio más básico que desarrolla cualquier persona en sus primeros estadios de desarrollo, incluso cognitivo, es la obediencia. ¿Sí? Esto es cuando a los niños se les dice no haga esto y el niño obedece, simplemente porque el papá, la mamá, la profesora, la educadora, ¿sí?, en fin, la abuela, el abuelo, se los ha dicho. ¿Sí? No haga esto. Acá no hay un cuestionamiento de la norma, sino simplemente se sigue la norma que se le ha impuesto. ¿Sí? Y esto es bastante interesante, por ejemplo, cuando a los niños se les enseña que tienen que comer sentados en la mesa, pero de repente ven al tutor, al abuelo, la abuela, el papá, la mamá, en fin, a quien está a cargo de su cuidado, que ellos sí comen parados en la cocina. Entonces el niño, ¿qué es lo que dice? Oh, papá, ¿qué estás haciendo? Mamá, ¿qué estás haciendo? Abuelo, ¿qué estás haciendo? Uno tiene que comer sentado. Porque realmente no comprenden el hecho, o no comprenden que se vulnere o se pase a llevar la norma. Ellos obedecen completamente la norma que se les está, porque eso es lo que les han dicho que es bueno. ¿Sí? Ese es el estadio más básico del desarrollo ético, ¿sí?, del razonamiento ético. ¿Sí? Un estadio un poco más complejo es cuando nosotros reconocemos que la norma nos puede servir. Por lo mismo hacemos una interpretación respecto a lo que es bueno y lo que es malo, pero respecto a lo que a mí me conviene.
¿sí? Aquí tenemos un estadio de egoísmo y utilidad. Yo sigo la norma porque me conviene de alguna u otra forma. Por ejemplo, si hago las tareas me van a dar un chocolate, ¿sí? Si voy al baño me van a dar un premio, ¿sí? Finalmente se reconoce en este caso que la persona sigue la instrucción que se le está dando porque tiene un interés, ¿sí? Porque ese interés se resuelve. En un estadio un poco más complejo, estamos hablando del desarrollo de una persona que se puede poner en una situación que no es la propia, sino que se puede poner en el lugar de otro individuo, puede reconocer que lo que está haciendo le puede provocar finalmente un bienestar, un bien a otra persona. ¿Sí? Aquí ya salimos del plano propio, aquí estamos hablando de, entre comillas, una persona buena. ¿Sí? Un estadio más complejo se refiere efectivamente a comprender, ¿sí?, la importancia y la función que cumple la ley y el orden en términos de sociedad e instituciones sociales. Somos capaces de reconocer que hay que organizarse, que la legislación es algo que nos corresponde y que nos permite organizarnos y tener una visión más compleja y colectiva respecto a lo que es bueno, ¿sí? Acá, en la etapa del contrato social, hay una comprensión, en este caso, de la importancia de las relaciones humanas, ¿sí? Y de la importancia también de la construcción de un colectivo. Ese es el razonamiento que existe en este momento. La construcción de un colectivo es relevante, ¿sí? No solamente la valoración de la ley y el orden que existe, sino que la construcción misma del colectivo nos parece relevante en este plano. ¿Sí? Es un plano considerablemente más complejo. Si ustedes se dan cuenta, estamos yendo desde lo más concreto hacia lo más abstracto. Y lejos, lo más abstracto que nos vamos a encontrar es el desarrollo y la reflexión respecto a los principios éticos. Realizar, por ejemplo, reflexiones respecto a principios universales como es la justicia, la verdad, la importancia de la solidaridad, ¿sí? En ese caso, hacer ese tipo de reflexiones se aleja cada vez más de los elementos concretos y nos remiten a ejercicios mentales, ¿sí? A trabajo que es exclusivamente mental, racional y de discusión. Lejos, esos son los estadios más complejos porque no tenemos muchos elementos de dónde asirnos, ¿sí? El asunto, no sé si me siguen en la explicación, si les falta algún detalle en la explicación también, por favor, díganme. ¿Sí? Eh, el asunto y el problema que ve Carol Gilligan en este desarrollo, ¿sí?, de los estadios de reflexión ética que está construyendo Kohlberg, ¿sí?, es que son, como les decía previamente, se basa en la construcción de todos estos estadios en experimentos realizados con niños, varones, particularmente niños, ¿sí? Y por lo mismo también en la construcción de estos razonamientos, de estos estadios de razonamiento, no está incluida la forma de pensar de las mujeres. ¿Sí? Tanto así que cuando se trata de aplicar incluso como este experimento a mujeres, las mujeres normalmente, ¿sí?, no pasan de este estadio, del estadio de la persona buena. ¿Sí? Llegan solamente hasta ahí. Algunos superan esto. En general, en los casos que este experimento es aplicado, ¿sí?, y también esta, eh, en el fondo que es que se trata de comprobar en qué estadio ético ha desarrollado los individuos, la gran mayoría de las personas solamente llegan hasta el estadio ético de la persona buena. Muy pocas personas, solamente el 7% consigue llegar al razonamiento respecto a los principios éticos, ¿sí? Solamente el 7%. Pero las mujeres en general, ¿sí?, cuando se pone en este experimento, solamente alcanzan a llegar hasta el tercero, ¿sí? Eh, para Gilligan, el gran problema de esto no es que las mujeres tengamos un razonamiento ético inferior al de los hombres en ningún caso, sino que todo toda esta fórmula para analizar la construcción de razonamientos, ¿sí?, todo esto fue construido con una plantilla exclusivamente masculina. Nunca se consideró la posibilidad de que las mujeres tengamos un razonamiento diferente. ¿Sí? Y esa es la crítica que le hace Gilligan a su mentor, en este caso, Lawrence Kohlberg. Por lo mismo, lo que ella hace es irse tirando el mantel y crea su propio experimento. ¿Sí? El problema
que se ve entonces de la ética de la justicia, que en el texto, de hecho, en el texto de Diana Hoyo se cataloga como una ética universalista y liberal, en la medida en que no se conecta con los elementos como concretos del mundo, sino que valora y sobrevalora los elementos abstractos, ¿sí? Desde esta perspectiva como universal, y también se vincula con el liberalismo en el mismo sentido, que trata de pensarse de una perspectiva universal, como que todos los seres humanos tenemos que responder, ¿sí? A esta misma lógica y estas mismas formas de razonamiento, porque finalmente es la mente humana la que se mueve en estos estadios, ¿sí? Como si realmente lo que hubiese descubierto Colbert es la única forma de poder realizar razonamientos éticos, y en esta única forma de realizar razonamientos éticos, bueno, las mujeres tenemos un desarrollo de razonamiento ético bastante inferior al que adquieren algunos hombres, ¿sí? Eh, entonces, bueno, esta ética se cimenta en los principios de universalidad, imparcialidad y justicia, ¿sí? Es una ética con cimientos claramente liberales, ¿sí? Eh, y por eso también valora en forma superlativa, de hecho, la justicia. Pero la pregunta que nos podemos hacer es esta: ¿sí? ¿En qué medida la justicia realmente debería ser un principio abstracto, como lo está pensando Colbert en este caso? La justicia, compañeras y compañeros, es una reflexión. La reflexión respecto a la justicia es la reflexión respecto a un principio ético, para lo cual nosotros tenemos que realizar una reflexión respecto a un elemento completamente abstracto. Preguntarnos qué es la justicia sería preguntarnos o hacernos un cuestionamiento que no vincularía o que no estaría pensado en una situación o en una cultura específica, sino que es una pregunta que nosotros nos deberíamos hacer en términos generales, en términos conceptuales, no cómo es la justicia aquí y ahora para esta situación en particular. ¿Sí? Por lo mismo la pregunta que nos podemos hacer en este caso: ¿en qué medida la justicia realmente debe ser como Colbert la está planteando? ¿Por qué la justicia debe ser un principio abstracto y no puede ser una forma de razonamiento que nosotros podamos adquirir en el momento? ¿Sí? Es una pregunta legítima que nos podemos hacer a propósito de las nociones de ética y de justicia que les acabo de plantear. ¿Sí? Bueno, la ética del cuidado, como ya les había comentado, Carol Gilligan se va tirando el mantel y construye su propio experimento y por lo mismo su propio desarrollo de estadios de razonamiento ético. ¿Sí? En este caso, para Carol Gilligan, las mujeres razonamos éticamente de la siguiente forma. ¿Sí? En los estadios más básicos, ¿sí? Las mujeres tenemos exclusivamente atención a la supervivencia del yo. ¿Sí? Atendemos específicamente y nos movemos éticamente en la lógica de la supervivencia, exclusiva mi supervivencia. ¿Sí? En estadios más complejos, más desarrollados y más complejos, a medida que aumenta también el desarrollo cognitivo de los individuos, de las individuas, existe un desarrollo de la responsabilidad, y comenzamos ya a hablar de la responsabilidad. En este momento yo no solamente tengo atención a mi propia supervivencia, sino también reconozco la responsabilidad que tengo hacia mí, pero también la responsabilidad que tengo hacia otros, ¿sí? Y en tercer lugar, puedo reconocer la inclusión de todos los individuos en la responsabilidad. Es decir, que todos los individuos nos tenemos que eh, relacionar en forma responsable unos con otros, y también, lo que quiere decir acá también, es responsabilizarnos por los cuidados, no solamente del cuidado propio, sino también del cuidado de todos. Y podemos pensar en un ordenamiento incluso que nos permita responsabilizarnos unos a otros, generar lazos de responsabilidad y por lo tanto generar lazos de cuidado. ¿Sí? De todas maneras, en este caso hay una evolución que va desde lo más concreto hacia imaginarnos relaciones más complejas. Pero en todos estos casos que está pensando Gilligan, siempre nos estamos refiriendo a establecer vínculos o lazos con otras personas y pensarnos conectados, pensando en situaciones específicas. ¿Sí? O no situaciones específicas en este caso inclusivo, sino también proyectar incluso la construcción de lazos que nos permitan desarrollarnos, que nos permitan cuidarnos unos a otros y no solamente sobrevivir, sino pensar en una vida comunitaria también, pero basándonos no en la justicia, sino en la responsabilidad. ¿Sí? Bueno,
¿Cuáles son las ideas que se pueden desprender de lo que hemos hablado hasta el momento, de la construcción de la noción de ética del cuidado, pero también en la dicotomía de la construcción de la ética del cuidado y la ética de la justicia? A mí por lo menos se me ocurren cuatro. ¿Sí? La primera es la respuesta patriarcal. ¿Sí? Eh, la respuesta patriarcal nos puede decir básicamente que está bien en el fondo comprender que existe naturaleza diferente de hombre y mujer, ¿sí? Y que ambas formas de concebir el mundo y ambas formas de pensar lo que es bueno, ¿sí? O cómo debería vivirse la vida humana, son complementarias, ¿sí? Son realmente complementarias. Esta es una respuesta bastante patriarcal porque la verdad es que la complementariedad en términos equivalentes, equitativos, no existe. La complementariedad es una forma de disfrazar finalmente la jerarquía, ¿sí? Esta complementariedad entonces es una forma de disfrazar la jerarquía existente entre una visión de mundo por sobre la otra, ¿sí? Eh, bueno, podemos realmente una respuesta es la que yo les dije en un principio, la respuesta del feminismo de la diferencia o el feminismo esencialista, ¿sí? Que plantea que realmente hombre y mujer son diferentes y por lo mismo tiene razón. Efectivamente, la ética del cuidado es una ética, una forma de razonamiento exclusiva de las mujeres que hay que aprender a valorizar, tal como se ha valorizado durante mucho tiempo la ética de la justicia, ¿sí? Esta ética que sería masculina, universal, ¿sí? Por lo mismo, la ética esencialista o el feminismo esencialista, perdón, lo que vendría a ser es tratar de poner realmente en orden esta respuesta patriarcal de complementariedad. Sería no entenderlo como complementariedad, sino como por fin valoremos el rol que han cumplido las mujeres y este razonamiento que tienen las mujeres que hay que aprender a valorarlo en cuanto tal, ¿sí? El feminismo igualitarista, que es la postura de Diana Hoyos. Diana Hoyos es una autora convencida de que no somos diferentes en forma natural y que de hecho tanto hombres como mujeres necesitamos desarrollar ambas formas éticas. Necesitamos pensar en términos de justicia y necesitamos también pensar en términos de responsabilidad. Para Diana Hoyos es fundamental, sí, es fundamental que realmente todos los individuos podamos movernos en ambos planos éticos, ¿sí? Para Diana Hoyos es importante incluso para continuar modificando, continuar cambiando el mundo, continuar cambiando incluso la cultura y a ciertos aspectos negativos de la cultura en la que estamos inmersos, que podamos pensar, ¿sí? En principios éticos que se puedan ir modificando y que se puedan ir mejorando. Por lo mismo, todas las personas, ¿sí? Tenemos la posibilidad, según Diana Hoyos, de pensar en términos de ética de la justicia y también de pensar en términos de ética del cuidado, ¿sí? Y también existe una postura de feminismo radical, ¿sí? Que podemos identificar como la postura de politizar lo privado, traspasar esta dimensión del espacio de cuidado, del espacio de responsabilidad y volverlo un asunto público, volverlo un asunto político, e incluso volverlo un asunto de Estado y de política pública, ¿sí? Más o menos esas son las ideas que podemos desprender, críticas incluso que podemos ir desprendiendo desde la revisión de diapositivas que hicimos previamente. Cuando nosotros estamos pensando en esta idea de politizar lo privado, sí, quizás sin la intención de la radicalidad, pero sí con una fórmula que nos permita efectivamente politizar lo privado y transformar todo este sistema de ética de cuidado en una organización política específicamente y un asunto de política pública, ¿sí? Organizar el Estado de tal forma que se pueda otorgar a las personas una política de cuidado, no solamente una ética de razonamiento, entendiendo que las labores de cuidado son fundamentales, ¿sí? Y que tiene que existir una cierta complementariedad entre lo que consideramos como la justicia y lo que consideramos la responsabilidad o el cuidado, ¿sí? Esas son las ideas que se desprenden y que aparecen en el texto a propósito de el trabajo que hace Marta Nussbaum respecto al enfoque de las capacidades, ¿sí? ¿Cómo transformamos o cómo cuidamos en cuanto a política pública? ¿Sí? Esa es la idea más o menos que vamos a trabajar y que presenta Diana Hoyos citando constantemente el trabajo de Marta Nussbaum.
Perdón. Aquí está la biografía de Newsom, una biografía bastante pequeña, ¿sí? Que muestra algunos de hitos en su trabajo. Sí, bueno, lo que desarrolla Martha Nussbaum, como le estaba diciendo, es lo que llamamos el enfoque ético de las capacidades, ¿sí? Por lo mismo, lo que nos permite es mezclar la ética del cuidado, la ética de la justicia, ¿sí? Y permitirnos desarrollar una forma de justicia social, una estrategia para observar las políticas públicas que provendrían desde el Estado, ¿sí? Y por lo mismo mezclando justicia social y cuidados, ¿sí? Es interesante, esto ya no solamente está pensando en la importancia del cuidado. Martha Nussbaum lo que hace es una propuesta, exactamente, una propuesta de cómo es que esto se puede operativizar y cómo podemos transformar esta forma o cómo efectivamente podemos poner en práctica y poner en una política pública la valorización del cuidado, ¿sí? Y por lo mismo, como les decía, esta valorización del cuidado involucraría una mezcla entre lo que deberíamos considerar la justicia social y la importancia de los cuidados para todos los individuos, ¿sí? El enfoque de las capacidades, perdón, sí, se refiere particularmente a que todas las personas, el Estado tiene que ofrecer a todos los individuos que cada uno pueda desarrollar las capacidades que cada uno pueda desarrollar sus propias capacidades, ¿sí? Y que por lo tanto las personas puedan desenvolverse y tengan la oportunidad de desenvolverse como seres humanos, puedan desenvolverse de forma justa y puedan pensar incluso ellos mismos qué es lo que es la justicia, ¿sí? Bien, el enfoque de las capacidades se refiere a estas 10 capacidades centrales que tendríamos todos los seres humanos y que tendría, se supone, según Martha Nussbaum, que garantizarse de alguna forma para que las personas vivamos una vida humana, ¿sí? Cada una de las organizaciones políticas en las que estamos inmersos tendría que centrarse de alguna u otra forma, ¿sí? En permitir que cada uno de los seres humanos que viven en esa comunidad pueda desarrollar estas 10 capacidades, ¿sí? Por ejemplo, vivir una vida de extensión normal, no morir antes de tiempo, simplemente por carencias, por ejemplo, ¿sí? Tener buena salud, dar la oportunidad a que las personas puedan tener buena salud, ¿sí? Por ejemplo, dar espacios para hacer deporte, dar espacios incluso de esparcimiento, que no estemos condenados a una vida de trabajo excesiva ni a un estrés excesivo, que tengamos incluso un sistema de salud que nos permita, ¿sí? Cada vez que nos enfermamos poder sanarnos, ¿sí? Movernos libremente, ¿sí? Que nadie coarte nuestra capacidad de movimiento en el territorio en el cual estamos viviendo. Tenemos que también, se tiene que esforzar, en el fondo, la organización política en la que estamos inmersos, de permitirnos ocupar nuestras facultades humanas y potenciarlas a través de la educación. No se nos puede impedir sentir, imaginar, por ejemplo, ¿sí? Sino por el contrario, lo que tiene que ocurrir es que a través de la educación se potencien estas facultades humanas, ¿sí? Se nos tiene que permitir establecer vínculos, lazos afectivos y lazos de distinto tipo con los distintos individuos. No se puede coartar la posibilidad de establecer vínculos humanos, ¿sí? Por lo mismo también, incluso establecer vínculos se puede referir a establecer contratos, se puede pensar incluso a matrimonio, ¿sí? Relaciones de pareja, em, relaciones familiares, amistades, en fin, ¿sí? Una diversidad de vínculos que podemos establecer y que deberíamos establecer en una sociedad. Que seamos o que tengamos la capacidad de plantear horizontes a nuestra propia vida y que nosotros no, esos horizontes, esa conducción de nuestra propia vida no nos venga de forma externa, ¿sí? También debería garantizarse que cada uno de los individuos tenga la capacidad de vivir en relaciones justas y recíprocas con otros, ¿sí? Que no se nos vulnere o que no estemos condenados siempre a vivir en una dinámica opresiva respecto a otros individuos, ¿sí? Que podamos convivir, se debería, se supone, también permitir que los individuos desarrollen esta capacidad de convivir en forma consciente con el medio ambiente. También se nos debería garantizar poder desarrollar la capacidad de gozar, incluso de tener ocio, ¿sí?
Y también, en décimo lugar, también se nos debería permitir desarrollar la capacidad de participar políticamente de la misma comunidad y de tener un mínimo de propiedad, tener propiedad, poder adquirir propiedad. ¿Sí? Bueno, las capacidades, eso nos dice también Martha Nussbaum, son componentes separados, pero cada una posee un valor irreductible. Es decir, todas tienen un valor en sí misma que no se puede reducir y que no se puede jerarquizar frente a otra. Y cada una también de estas capacidades elaboran una trama y están relacionadas entre sí. ¿Sí? En muchos casos, si adquiero una, necesito necesariamente adquirir la otra y necesito adquirir la siguiente, ¿sí? Porque funcionan como una red, como una trama. El enfoque de las capacidades, esta idea está presentando Nussbaum, nos muestra cómo se debería vivir una vida humana y nos dice que hay que garantizar que todos los seres humanos puedan vivir una vida humana según su propia elección. ¿Sí? Ese es el parámetro de la justicia, eso es lo propiamente humano. Si ustedes se dan cuenta acá, lo que nos está diciendo esta explicación que les trato de dar, es que efectivamente permitir y trasladar la responsabilidad del desarrollo humano, ¿sí?, a una perspectiva de organización política nos permite desarrollar efectivamente la justicia. Nussbaum, tal como les había dicho previamente, condensa, ¿sí?, ambas lógicas éticas y ambas importancias, ¿sí?, éticas que tiene el cuidado y la justicia, pero las condensa específicamente en la construcción de un pensamiento político, de una política pública incluso, y de cómo nos deberíamos organizar social y políticamente para poder conseguir, por una parte, el cuidado de todos los individuos al interior de una comunidad y también al mismo tiempo conseguir la justicia social necesaria. ¿Sí? Esta es una de las salidas que también se nos presentan. Entonces, a propósito de la lectura del texto de Diana Hoyos, y también es una salida y una crítica, podemos hacer una salida crítica a esta visión dicotómica respecto a que los hombres y las mujeres razonamos en términos éticos de forma distinta. ¿Sí? Lo que nos muestra esta última diapositiva, ¿sí?, es que realmente los seres humanos estamos compuestos por una variedad de dimensiones. Los seres humanos no solamente somos racionales, sino que también poseemos una dimensión política y además poseemos una dimensión biológica que necesita cuidado, ¿sí? Y por lo mismo, el ser humano existe como una intersección de estas tres realidades. Y tenemos que reconocer que todos los elementos que son relevantes para los seres humanos están en conexión con las tres dimensiones del ser humano, no solamente con la dimensión racional. Por lo mismo, es un equívoco poner la dimensión racional por sobre las otras dimensiones de la vida. Los seres humanos somos estas tres, y las tres en intersección, en reunión. ¿Sí? Bien, compañeras y compañeros, espero que haya quedado un poquitín claro y nos vemos en la siguiente videoconferencia. Saludos, cuídense harto. ¿Sí? Cuídense, es el tiempo de los cuidados.